Bueno, para poder explicar la fisiopatología de la diabetes, primero tenemos que entender cómo funciona en situaciones normales. Las veces que en nuestro cuerpo hay un aumento de la cantidad de glucosa, vamos a irnos por pasos. En realidad es medianamente sencillo. Entonces, primero tenemos que con la alimentación entra alimento a nuestro cuerpo, valga la redundancia, se realiza un proceso catabólico por el cual se separan las moléculas de este y se genera glucosa. El valor normal en nuestro cuerpo en ayuno es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro de sangre. Sin embargo, cuando nos alimentamos, esto aumenta. Esta cantidad puede llegar a aumentar. Al momento en el que aumenta, tenemos receptores específicos que se encargan de detectar este aumento de glucosa en el cuerpo. Estos receptores son los GLUT2. Estos receptores se encuentran exactamente en hígado, intestino, riñón y en el páncreas. El que nos interesa el día de hoy es el páncreas, justamente. En el páncreas hay islotes de Langerhans. Son estructuras que se encuentran dentro de él. En cada islote hay diferente tipo de células que van a hacer funciones distintas. Por ejemplo, beta, alfa, delta y células PP. Las beta van a secretar insulina, las alfa glucagón, las delta son mastrotatina y las PP polipéptidos pancreáticos. Lo que nos interesa en este momento son las beta, las células beta que secretan insulina. ¿Por qué? Cuando hay una detección del GLUT2 en el páncreas del aumento de la glucosa, las células beta secretan más insulina y esta insulina se libera hacia el torrente sanguíneo. Ya viajando por el torrente sanguíneo llegan hasta las células y en las células, cualquier tipo de célula, no vamos a hablar de un tipo en específico, sino cualquier tipo de célula, tienen receptores GLUT4. Estos receptores GLUT4, lo vamos a ver aquí, son estos de acá. Entonces, ya tenemos que hubo un aumento de glucosa, esta glucosa la perciben los receptores GLUT2, mandan una señal al páncreas, a los islotes de Langerhans, para que las células beta pancreáticas secreten más insulina, la insulina va al torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo llega a los receptores GLUT4 de las células, de cualquier tipo de célula, y una vez aquí, esto es la membrana celular, una representación de, este es el espacio intracelular, este es el espacio extracelular o el intersticio, y tenemos dos tipos de receptores, los GLUT4, que son los de la glucosa, y tenemos los receptores insulínicos. Estos receptores insulínicos, recordemos que aquí va viajando la insulina, llegan, la insulina funciona como una llave. Al momento de que estos receptores insulínicos perciben la insulina, digamos que es como que abren la puerta de los GLUT4. ¿Qué es lo que hacen los GLUT4 específicamente? Hacen una translocación. Esta translocación básicamente es, pensémoslo como si fueran unos fideos que están de forma ondulada dentro de la célula, aquí. Y tanto pueden ir hacia adentro de la célula como hacia afuera, pero con ayuda de la activación de los receptores insulínicos empiezan a ir hacia afuera, captan la glucosa y luego permiten su entrada hacia la célula, hacia afuera, y también pueden ir hacia adentro, provocando que las moléculas de glucosa entren hacia la célula y se permita así el uso de la misma para la creación de energía. Así es como funciona, en primera instancia, el proceso, el procesamiento, mejor dicho, de la glucosa en el cuerpo. Ok, y entendiendo cómo funciona el procesamiento de la glucosa en nuestro cuerpo de forma natural o normal, ahora vamos a ver cómo es que la fisiopatología de cada tipo de diabetes sucede en nuestro cuerpo. Primero con la diabetes tipo 1, recordemos que es insulino dependiente y es autoinmune. Insulino dependiente significa literalmente que no hay insulina suficiente, ni siquiera hay para poder procesar la glucosa. Entonces, ¿cómo funciona? Recordemos que las células beta, dentro del islote de Langerhans, en el páncreas, se encarga de producir la insulina, que es la llave de intercambio para que se abran los receptores GLUT4 y dejen entrar la glucosa a la célula. Estas células beta están mediadas por un antígeno leucocitario humano, y este antígeno leucocitario humano cuenta con un identificador que es el CD4. Recordemos que el CD4 no funciona por sí solo, es un helper. Así que este lo único que hace, digamos, es revisar, como pedirle una credencial al antígeno leucocitario humano de que efectivamente es él, y digamos que esto en una situación normal funciona hasta aquí. O sea, el CD4 le pide al HLA que se identifica, se da cuenta que sí es él, todo bien, entonces deja funcionar a las células beta normalmente. Hay insulina, hay procesamiento de la glucosa en el cuerpo, pero con una modificación genética, cuando hay una alteración del CD4, este se vuelve malo, y ahora al momento de identificar o pedirle que se identifique al HLA, tiene una respuesta negativa, como si no quisiera que realmente el HLA estuviera ahí. Así que activa, como recordemos, es un helper, no trabaja solo, activa a los CD8, y los CD8 recordemos que son citotóxicos, tienen perforinas y granzimas. A su vez se genera, como se genera una respuesta inflamatoria, pues se libera el factor de necrosis tumoral alfa. Recordemos que es lo que hace todo esto, pues obviamente se pone a destruir algo. Pero ¿qué es lo que se pone a destruir? No destruye al HLA, destruye directamente las células beta.
Y entonces con todo esto que sucede, las células beta generan apoptosis, y al no haber células beta en el islote de Langerhans, no hay producción de insulina. Entonces así es como funciona. Ahora, en cuanto a la tipo 2, recordemos que esta es una resistencia a la insulina y se da en el 90% de los casos, es la más común. Son 3 factores principales los que predisponen a que esto suceda: obesidad, edad avanzada y sedentarismo. De la edad avanzada, recordemos nada más como un comentario que, bueno, los adultos mayores tienden a generar sarcopenia al no haber suficiente tejido muscular. Este tejido es reemplazado por tejido adiposo. Ajá. Y obviamente, bueno, la obesidad ya sabemos que es la acumulación de esto mismo. El sedentarismo provoca obesidad, es un círculo. Entonces, tenemos tejido adiposo en el cuerpo. Si tenemos una cantidad excesiva de tejido adiposo, el hígado no va a ser capaz de procesarlo de forma correcta, así que empieza a mandarlo hacia otros tejidos. Estos otros tejidos, digamos que ayudan a que se procese, tejidos como músculo, hígado y páncreas, ayudan a que se procese, pero a su vez, por haber una acumulación de tejido adiposo, pierden ciertas propiedades como la elasticidad y se inflaman. Entonces, por eso decimos que hay una inflamación sistémica cuando hay un exceso de tejido adiposo. Al haber esta inflamación sistémica, aquí es donde empieza el proceso fisiopatológico. Se liberan factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y también una cosa que se llama resistina. A su vez, esta cantidad de tejido adiposo no puede ser procesada, o sea, llega un punto que por esta misma inflamación ya no puede seguir siendo procesada por estos otros tejidos y genera ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres están, pues como su nombre lo dice, libres por ahí y empiezan poco a poco a unirse otra vez a estos tejidos. Pero recordemos que estos tejidos ya no pueden, estos tejidos y estos órganos ya no pueden procesar, entonces empiezan a acumular, generando problemas en ellos, en el hígado, por ejemplo, cirrosis, músculo y páncreas, bueno, falla su funcionamiento. Esto genera un estado de lipotoxicidad. Recordemos que el sufijo lipo, el prefijo, perdón, el lipo, pues habla de grasa, ¿no? Entonces es una toxicidad por la acumulación excesiva de grasa. Esta lipotoxicidad afecta directamente al torrente sanguíneo. La sangre se vuelve más espesa y recordemos cómo funciona la insulina, que va por el torrente sanguíneo y llega a las células. Entonces, si este transporte, pongamos o pensemos que la insulina va en un tren hacia la célula, pero al volverse más espesa la sangre ya no puede abrir correctamente las puertas de este tren para que la insulina baje, llegue a la pared celular, haga su intercambio como si fuera una llave y pueda entrar la glucosa al cuerpo. Entonces, al no entrar insulina, la glucosa no se absorbe. Esto lo detecta el hígado y esto lo detecta el páncreas. Entonces, el páncreas genera todavía más insulina porque se da cuenta que no está abriendo la puerta de la célula. Y el hígado, también como recordemos, los receptores GLUT2, cuando detectan mucha glucosa, activan la creación de insulina. Entonces el hígado también dice, a ver, quiero activar la creación de insulina porque no está entrando glucosa a la célula. Entonces vamos a generar estos ácidos grasos, los vamos a convertir en glucosa para que el páncreas con sus células beta genere más insulina, y con esto ya puede entrar, pero esto no sigue sin suceder porque en la sangre sigue siendo muy espesa, no deja pasar a la insulina. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Se genera más insulina para dejar pasar la glucosa, no pasa. Entonces se genera más glucosa para generar más insulina, para que pase la glucosa, y es un círculo que no termina. Y esto nos termina por ocasionar un síndrome metabólico. Debido a que, bueno, todo empieza a fallar, debido a que si no tienes glucosa dentro de tu célula, no tienes generación de energía, y a su vez tienes una acumulación por fuera de la misma que ocasiona muchos problemas a nivel sistémico.